Soy el profesor Benito Codina del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles acerca de las relaciones interculturales y de los choques culturales, como elementos de desarrollo de la competencia intercultural. Bien, cuando hablamos de relaciones interpersonales, estamos refiriéndonos a relaciones sociales que se dan entre personas, independientemente de su clase social, de su origen, de su procedencia, de su cultura. Está claro que eso supone que nos refiramos a elementos de intercambio, de vínculo, de situaciones de diálogo y de convivencia. No puede haber una relación interpersonal si no existe diálogo, vínculo, convivencia, intercambio. Se puede plantear si son o deben ser contextos de reciprocidad. Evidentemente, cuando hablamos de relaciones, nos estamos refiriendo a hechos, elementos que tanto pueden ser voluntarios como involuntarios. Pero en el caso de las personas, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que nos diferencian. En primer lugar, somos seres humanos. Eso significa que tenemos una capacidad diferencial con otras especies, es la capacidad para comunicarnos. Esa capacidad para comunicarnos nos da pie, a su vez, a podernos relacionar interpersonalmente, o sea, con otras personas. ¿Por qué? Porque somos seres sociables, porque somos seres sociables, sociales y socializados, que partimos de culturas, de elementos distintos, pero que nos unimos a partir del vínculo, de la comunicación, de la capacidad para entendernos. Esas relaciones interpersonales parten de contextos relacionales, contextos propios, que a su vez dan pie a sociedades, que da pie a su vez a la generación de la identidad social. Esa identidad social sabemos que es clave para el orden social, para el equilibrio, pero también para elementos que tienen que ver con aspectos mucho más personales, interiorizados, como el amor, la amistad, la felicidad. Por lo tanto, independientemente de los contextos relacionales a los que nos estemos refiriendo, las relaciones interpersonales nos van a permitir conseguir logros tales como el amor, el respeto, la amistad. No es una cuestión simplemente de comunicación, es mucho más rica que eso. Claro está, si hay relaciones también puede haber choque. Cuando hablamos de choques culturales nos estamos refiriendo a relaciones disonantes entre culturas o dentro de una misma cultura. ¿Por qué? Porque se aceptan una serie de conceptos. Y todo aquello que vaya en contra de esas normas, de esos conceptos, de esas pautas de actuación, nos produce cierto choque. No es extraño que en un momento determinado, cuando vemos hacer algo, o cuando vemos una figura, una imagen, una escena que no cuadra con nuestro patrón, nos produzca un choque. Pero esa escena, ese patrón, puede ser que sea común para otra cultura. De ahí la importancia del conocimiento mutuo, del respeto, de la capacidad para comunicarnos. Da pie esta situación a un primer concepto, el de endoculturación, que es lo mismo que hablar de la endoculturización. Es un aspecto transmitido de generación en generación. Es un proceso a través del cual una persona adquiere creencias, tradiciones, usos, conceptos que forman parte de su grupo cultural, de su grupo étnico, de aquel al que pertenece. Esa enculturación tiene un elemento contrario, que es la aculturación. Y es que cuando queremos asimilar, recibir los elementos culturales de un grupo por parte de otro, quiere decir, cuando queremos asumir lo que otros hacen a partir de nuestra propia vara de medir. Eso tiene una consecuencia, desde luego funesta, que es la destrucción, la dominación, la modificación impuesta y la adaptación de una cultura por otra que parece, que cree ser dominante, pretendiendo que se asimile por parte de la primera los valores de esta segunda. Esa aculturación sería el elemento negativo dentro de la relación intercultural. Pero existen más conceptos, el de etnocentrismo, y es aquella tendencia que conduce a que un grupo o a una persona interprete la realidad a partir de sus propios rasgos. Eso significa que yo soy todo, por lo tanto, lo que venga de fuera ha de ser interpretado en función de mi prisma. Eso supone simpleza, reduccionismo y, en definitiva, relativismo cultural, que es el otro concepto al que quería hacerme referencia. Y es aquella posición
que establece que todas las culturas son iguales, con un mismo valor legítimo, que ninguna es peor que la otra. Por lo tanto, el relativismo cultural es bueno, evidentemente porque iguala, pero también es malo en la medida que no establece la riqueza de la diversidad. En definitiva, si queremos que no se produzcan choques culturales, tenemos que partir de una serie de pautas, como podrían ser: las culturas son como son, las debemos aceptar. Tenemos que tener en cuenta la importancia del diferencial cultural, de la diferencia entre culturas, del diálogo, del respeto y del acercamiento cultural para reducir esas diferencias, de que las culturas deben ser evaluadas en función de sus rasgos culturales, de su endoculturalismo, no a partir de nuestro etnocentrismo. No debemos, consiguientemente, infravalorar las diferencias culturales, sino que tenemos que tener respeto a las diferencias, porque eso nos produce riqueza. Las relaciones interculturales, por ende, son relaciones entre grupos diferenciados etnoculturalmente, o sea, de aquellos que parten de sus propias creencias, valores, normas. Se basan, consiguientemente, en la necesidad de intercambiar, de dialogar, de respetar, de ser solidarios. Y esos elementos nos van a permitir obtener plusvalías tales como el mestizaje cultural, el proceso de comunicación y diálogo entre culturas, o el intercambio o el préstamo entre rasgos culturales diferenciados, asumidos por nosotros por lo bueno que nos aportan. A día de hoy no resulta nada extraño ver cómo una determinada cultura asume cosas procedentes de otras, que pueden ser desde el punto de vista idiomático, desde el punto de vista de las costumbres, desde el punto de vista inclusive de las normas, de la vestimenta, etcétera, etcétera. Y eso no es malo. ¿Son las relaciones interétnicas, por lo tanto, lo mismo que las relaciones interculturales? Diferenciémoslo. Las relaciones interétnicas son aquellas que se basan entre personas o grupos diferenciados etnoculturalmente, frente a las relaciones interculturales que deberían existir o establecerse entre actores diferencialmente planteados culturalmente hablando. Por lo tanto, nosotros no queremos que simplemente nos quedemos en las relaciones interétnicas, sino que vayamos un paso más allá. Vayamos a las relaciones interculturales, que nos permiten no solamente saber lo que es distinto, sino además asumirlo como valor de riqueza e inclusive de intercambio. Las relaciones interculturales tradicionalmente se han asociado a relaciones de visión etnocéntrica, pero no debe ser así. Ninguna cultura es única, ninguna cultura es un referente universal, por lo tanto, ninguna cultura debe subordinarse a otra, porque si no, eso tiene una consecuencia muy negativa. Es la pérdida de cultura de grupos minoritarios que, por la ausencia de pérdida, hacen que desaparezcan, que se tienda a la homogeneización, y eso hace que al final perdamos la riqueza, la oportunidad del intercambio y del propio crecimiento de una cultura que, aunque sea dominante, tiene la posibilidad de seguir creciendo. Las relaciones interculturales, en definitiva, no son ningún juego de ganadores o de perdedores, de vencedores o de vencidos. No deben estar estereotipadas, quiere decir, no debemos plantearnos las relaciones interculturales en virtud de nuestro único prisma, sino del prisma de cada cultura. Y no deben significar controversia, sino muy al contrario, convivencia, respeto. En definitiva, aprender a convivir supone aprender a respetar. Muchas gracias.